Bienvenidos a Implexis, la 23ª edición del Simposio Internacional de Física. Le pedimos a todos los participantes mantener el micrófono apagado durante toda la sesión para evitar interrupciones. Para nuestro público en Zoom, en caso de cualquier inconveniente que pueda llegar a presentarse durante la sesión, les pedimos que le manden mensaje directo al staff, que tienen el nombre de Implexis Staff en esta sesión. Si desean hacerle una pregunta a la doctora Seto, les pedimos que la envíen como mensaje directo a Implexis Q&A. Para aquellos que nos ven de forma presencial desde el centro de congresos, le pueden hacer llegar sus preguntas a través de nuestro staff. Hoy nos acompaña Ana María Seto. Ana María Seto Kramis se graduó con honores de la licenciatura en Física de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente, realizó una maestría en Biofísica en la Universidad de Harvard. Finalmente, regresó a la UNAM, donde obtuvo una maestría y doctorado en Física, convirtiéndose así en la primera mujer doctorada en México. Ha publicado 25 libros y 272 artículos de investigación en física y temas de ciencia, educación y sociedad. Ha sido, entre otros, directora de la Facultad de Ciencias, del Museo de la Luz y de la Revista Mexicana de Física. Es presidenta de la Sociedad Mexicana de la Física, coordinadora del proyecto Luces sobre la Ciudad y titular de la Cátedra UNESCO sobre Diplomacia y Patrimonio en la Ciencia. En 2003 fue nombrada Mujer del Año en México. Fue cofundadora de la Organización del Tercer Mundo para la Mujer en la Ciencia, consultora de la UNESCO para la Conferencia Mundial sobre la Ciencia, miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de las Naciones Unidas y secretaria general del Consejo Internacional para la Ciencia. Como miembro del Comité Ejecutivo de las Conferencias PUCWASH, fue parte de los recipientes del Premio Nobel de la Paz 1995 y como directora general adjunta del Organismo Internacional de Energía Atómica, fue parte de los recipientes del Premio Nobel de la Paz 2005. Bienvenida, doctora Seto. Muchas gracias. ¿Se oye? Muchas gracias. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Buenas tardes a todos ustedes. Me da gusto que todavía tengan ustedes ánimos y energías para estar aquí con nosotros y para escuchar lo que vengo a decir sobre la mecánica cuántica. Creo que ha sido una jornada bastante densa para ustedes, ¿verdad? O 2 días, más bien, 2 días densos y deben de estar un poquito saturados, ¿verdad? Pero bueno, pues gracias por estar aquí, gracias también a los que están escuchándonos o viéndonos por las redes y pues sin mayor preámbulo y después de agradecer a los
jóvenes organizadores el que me hayan invitado y que hayan hecho posible que venga yo hasta acá. Voy a decirles de qué voy a hablar el día de hoy. Este es el 23º Simposio Internacional de Física que organizan los jóvenes aquí en el TEC. Yo estuve aquí hace 3 años en el 21º simposio porque se saltaron un año, ¿verdad? Y di una plática en esa ocasión, en 2019, que se llamó, aquí tengo el título, El mundo cuántico, entre la fascinación y la magia. Ahora, bueno, en aquella ocasión, yo comencé con una lámina que es la siguiente. ¿Quién está controlando? Ah, aquí. Sí, puse esa lámina, ¿verdad? Comencé con esta lámina para ilustrar los dilemas y las contradicciones que aún existen cuando se trata de entender el fenómeno cuántico, que hay, ustedes pueden encontrar todos los extremos y todos los puntos intermedios, gente que dice, es que así tiene que ser como se describe, como lo describe el formalismo, y otros que dicen, no, es que no puede ser, esto contraviene el resto de la física, y dónde queda la realidad en algún punto intermedio. Bueno, estos no son dilemas nuevos, llevamos 100 años con ellos, y algunos de ellos bastante profundos todavía no se resuelven. Y son dilemas importantes porque existen cuando se trata de entender el fenómeno cuántico, de entenderlo, no de describirlo, no de interpretarlo, sino de entender qué hay detrás, cuál es la física que hay detrás. Porque entender e interpretar no es lo mismo, ¿no? Interpretaciones de la mecánica cuántica hay muchas, sobran. Y algunas son más descabelladas que otras. A lo mejor ya ustedes se han enfrentado a algunas de ellas y no sé, les pueden sonar interesantes, les pueden sonar atractivas, pero cuando tratan de escarbar un poco más y de insertar esa visión de la mecánica cuántica en el resto de la física, se encuentran con problemas, ¿no? Y ese es uno de los problemas serios que hay, que parece que hay dos mundos físicos, uno el de la mecánica, uno el cuántico y el otro el resto. Y no, pues hay un mundo físico y el chiste es, ahí está el reto en entender ese mundo físico y cómo se inserta el formalismo cuántico, los fenómenos cuánticos dentro de ese mundo de la física. Es como si dijéramos que hay un mundo donde se satisfacen las leyes de Newton y otro en el que no se satisfacen las leyes de Newton, ¿no? Claro, todas las teorías tienen sus límites de aplicación, ustedes lo saben, ¿no? Cuando la velocidad es muy alta, pues hay que usar la relatividad especial, ¿verdad? Ya no sirve la mecánica no relativista. Cada teoría tiene sus límites, tiene sus fronteras, que normalmente son fronteras difíciles de definir, son borrosas. La teoría en esos límites, la descripción empieza a ser aproximada, hay que buscar una teoría que sirva para entender cómo es, a qué se deben esas aproximaciones, pero el mundo físico en el que vivimos es uno, no necesitamos más de uno. Hay una teoría de muchos mundos, que es una teoría interesante, de una de las tantas interpretaciones de la mecánica cuántica. Pero bueno, aquí estamos hoy en este mundo y creo que todos estamos en el mismo, o al menos eso espero. Bueno, entonces, pasamos a la siguiente lámina. Feynman, bueno, todos han oído hablar de Richard Feynman, no sé si conozcan sus libros de texto, que son realmente atractivos, ¿verdad? Feynman usa el lenguaje correcto cuando afirma en su libro, el tercer volumen de su colección de libros, que nadie entiende la mecánica cuántica, es lo que él dice, nadie entiende. Y cuando lo dice Feynman, bueno, pues qué suerte que lo diga él, ¿no? Pues sí. Y lo dicen también a algunos otros físicos bastante capaces, reconocidos, inteligentes, incluso otros premios Nobel. Feynman fue premio Nobel.
físicos que han pensado seriamente la mecánica cuántica, no que la piensan, digamos, los domingos cuando están tomando el té, sino que realmente han tratado de profundizar en ella. Hay varios, está Steven Weinberg, está Gerhard Toft, gente de primera que no está satisfecha, ¿no? Y bueno, uno de ellos era Feynman, y pues eso que dijo, sí puedes explicarle para que se vea el resto de, sí, I think I can safely say that nobody understands quantum mechanics, ¿no? ¿Y a poco no tiene cara de inteligente? Sí, ¿verdad? Bueno, esto es como para que no nos sintamos mal al admitir nosotros que no entendemos la mecánica cuántica, ¿verdad? No se sientan mal. Si no la entienden, no se preocupen, pero no significa que ya se pueden quedar así, bueno, ya no la entendí, ya ni modo. No, vamos a ver, digo, el mundo debería ser entendible, ¿no? Al menos yo creo que para eso estamos los físicos. Bueno, en esta ocasión, ahora sí podemos pasar a la siguiente, les voy a presentar justamente no una interpretación más, de las que les digo, hay bastantes y hay para escoger, sino una manera físicamente coherente de entender el fenómeno cuántico. Y lo que voy a platicar está basado en muchos años de investigación, ya, décadas, que unos cuantos colegas en el Instituto de Física de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, hemos estado desarrollando. Comenzamos por ahí pues desde que éramos muy jovencitos, ¿verdad? Cuando muchos de ustedes no, la mayoría no habían nacido, a fines de los años 60 nos empezó así a picar el gusanito y ya para trabajar seriamente, pues sí, puedo decir que nos dedicamos desde los años 70, explorando, es un tema que no se presta para resultados así fáciles, inmediatos, de los que se publican rápidamente en las revistas. Es más, hay muy pocas revistas que aceptan publicar este tipo de trabajos. Ese es uno de los problemas a los que nos enfrentamos. La gente que trabaja en los fundamentos de la mecánica cuántica no es mucha en el mundo. Y además no nos ponemos de acuerdo entre nosotros, no crean que es tan fácil, ¿no? Seguimos teniendo diferentes puntos de vista, aún los pocos que sí estamos haciendo, tratando de desarrollar una teoría subyacente como para explicar el fenómeno cuántico. Entonces, el esquema de la plática, si le picas para que se pueda ver, empieza la plática con justamente pues una motivación y bueno, ¿y por qué nos dedicamos a esto? ¿No podríamos buscar algo más sencillo que hacer? ¿Por qué nos preocupa entender el significado formalismo de la mecánica cuántica? Después les voy a hablar de lo que es, digamos, el elemento central sobre el que se basa la teoría que hemos desarrollado, que es la interacción entre la radiación y la materia, incluido en el campo de radiación electromagnética el campo de punto cero, el que existe aún cuando la temperatura es cero, ¿no? Y entonces, muy brevemente, lamentablemente por el tiempo, aunque sí me gustaría explayarme en esto, pero les voy a platicar de cómo es que la mecánica cuántica emerge como consecuencia de esta interacción. Eso es lo interesante, ¿no? E inclusive cómo se puede, de dónde sale el formalismo matricial. El que Heisenberg, Jordan, Born simplemente sacaron de la manga, ¿verdad? Y dijeron, esto funciona, sí funciona, pero ¿por qué funciona? Y termino con una síntesis, con algunos resultados de relevancia y algunas conclusiones. Entonces, pasemos a la pregunta de por qué nos dedicamos a esto, ¿no? ¿Por qué nos preocupa entender el significado físico del formalismo cuántico? Y les voy a dar la respuesta en dos vertientes. La primera, déjenme platicarles que la revista Frontiers in Physics, por ahí está el título, sí, Frontiers in Physics, hace un par de años me invitó a editar un número especial de su revista, ¿no? Hace
creo que más de 2 años ya, sobre algún tema de mi elección. Entonces, pues les hice una propuesta, ¿verdad? Les dije, pues se me hace que hay suficientes autores en el mundo que están por ahí desperdigados, ¿verdad? Haciendo trabajos valiosos, interesantes, pero como todavía medio desconectados, sería bueno aglutinar estos trabajos en torno al tema de si se puede construir, si se puede alcanzar una visión realista del fenómeno cuántico. Les gustó la propuesta con la lista de autores a los que podríamos invitar inicialmente, así funcionan ahora las revistas, algunas revistas, ¿verdad? Y finalmente el número salió publicado en 2021, inclusive han hecho un libro de él porque les pareció interesante, y salió publicado bajo este título, Hacia una visión local realista del fenómeno cuántico. En la introducción a este número escribimos el párrafo que aquí reproduzco ya traducido y que sintetiza nuestra motivación. Dice, la mecánica cuántica se diferencia de otras teorías físicas en que su elegante y poderoso formalismo matemático oculta la falta de un marco conceptual único, completo y coherente en el que acomodar los elementos físicos que deben ponerse en correspondencia con los objetos matemáticos. A lo mejor eso les suena un poco complicado, pero los que ya han pasado por un curso de mecánica cuántica o lo han sufrido, recordarán, por ejemplo, pues, ¿cuál es el significado de la función de onda? Para no ir más lejos, ¿no? Bueno, este fue un tema a debate entre los creadores mismos, y debates muy acalorados y no se pusieron de acuerdo. Entre Schrödinger, que fue el que introdujo la ecuación de onda con su función de onda, y Heisenberg, que se oponía radicalmente a la visión de Schrödinger, y en fin, eso fue uno de los puntos centrales de los debates en la famosa conferencia de Solvay en 1927, donde estaban ellos y los otros fundadores de la mecánica cuántica reunidos y no pudieron ponerse de acuerdo. Bueno, todavía hoy no. Hay cantidad de artículos que aparecen hoy en día, unos diciendo que tiene significado ontológico y otros dicen no, que es epistemológico. O sea, ontológico significa que se refiere a algo real, ontológico que se refiere solo a nuestro conocimiento. Así está dividida todavía la comunidad de físicos respecto al significado de ese punto. Ese es simplemente un ejemplo, ¿no? El significado de la psi, la función de onda. Bueno, la matematización excesiva, porque sí, eso sí, se ha desarrollado las matemáticas estupendamente. Es más, algunas ramas de las matemáticas se han desarrollado gracias a la física, ¿no? A ese grado. Bueno, la teoría de grupos, por ejemplo, en fin. La física borrosa y el abandono de los principios en los que descansa el resto de la física, como el realismo, el determinismo, la localidad, ¿verdad? Los fenómenos son locales, no hay acción a distancia a velocidades superluminales, etc. La objetividad, o sea que existe un mundo objetivo, real, aunque nosotros no estemos ahí para observarlo, para medirlo, para intervenir en él. O la descripción han sido una huella incómoda en el legado de la mecánica cuántica tal como la conocemos. Bueno, ese es el párrafo introductorio que pusimos ahí en la invitación que enviamos a los autores para contribuir a este número. Y si logramos, podemos ver en la siguiente lámina lo que se logró, una buena lista de contribuciones y de gente seria que está trabajando en el campo. Incluso ven ustedes el nombre del primero, pues es un premio Nobel, Gerard Toft, un holandés, ¿verdad? No recibió el premio Nobel por su trabajo en los fundamentos de la mecánica cuántica, pero a lo que se dedica hoy en día es principalmente a eso. Se está realmente preocupado por el tema. Y hay varios otros, hay trabajos muy interesantes. Yo los invito a que ojeen ese número. Por ejemplo, vean ustedes el que está en la página 66. ¿Is the moon there if nobody looks? ¿No? Bueno, eso les dice cómo piensan algunos de la mecánica cuántica. Como Wigner o el amigo de Wigner, no sé si conozcan esta anécdota, ¿no? De que Wigner dijo, no, pues es que el fenómeno cuántico se realiza cuando yo lo observo.
Y entonces le pregunta a alguien, bueno, ¿y qué pasa si, si usted se lo comunica a su amigo? ¿En qué momento se colapsa la función de onda para él? ¿No? ¿Estamos hablando de física o estamos hablando de psicología o qué? Bueno, nos pasamos a la siguiente y regreso entonces a la pregunta inicial, ¿verdad? ¿Por qué nos preocupa entender el significado físico del formalismo cuántico? Y yo creo que aquí en este párrafo se sintetiza la respuesta, porque una teoría física, para ser completa, debe proveer al formalismo de un marco conceptual coherente y congruente con el resto de la física. O sea, no puede ser, una cosa es el formalismo no hace toda la teoría, ¿no? Se requiere también el marco conceptual, ¿no? Un esqueleto conceptual que relaciona todo los elementos del formalismo con la realidad, ¿no? Con lo que se llega a medir, a observar, etcétera, y con lo que intuimos que hay detrás de lo que se mide y lo que se observa. Y, y pensamos que es tarea de la física y de los físicos, no solamente la descripción, no solamente desarrollar el formalismo, describir lo que vemos, sino también entender qué hay detrás de lo que vemos, de qué hay detrás de los fenómenos, cuáles son sus causas, ¿no? Porque el mundo no es acausal, no lo es, ¿no? Aunque hay algunos de los fundadores de la mecánica cuántica que sí, que decían que no se necesitaba buscar causas, que era el libre albedrío del electrón, ¿no? O que eran fenómenos acausales los que estábamos observando en la mecánica cuántica. Pero eso sí choca con el resto de la física, y no solamente con el resto de la física, con el resto de las ciencias, ¿no? Entonces, como que no debemos darnos por satisfechos con haber desarrollado un formalismo, por muy poderoso que sea, si no entendemos qué hay detrás y qué es lo que causa esos comportamientos, esos fenómenos tan peculiares, tan singulares que se observan en el mundo cuántico. Por ejemplo, para no ir más lejos, ¿cómo explicar la estabilidad atómica? Seguro que todos vieron el famoso modelo de Bohr de 1913. No, pues es que los electrones pueden estar en este estado estacionario o en este estado estacionario. Y pues, están moviendo, son cargas aceleradas, pues radian. Entonces Bohr dijo, no radian. Solamente cuando pasan de un estado a otro, entonces sí, hay un salto cuántico y ahí sí radian. Pero les queda prohibido radiar mientras estén en un estado estacionario. ¿Qué significa eso? Entonces, que no se están moviendo, o si se están moviendo, ¿cómo es que siendo cargas aceleradas no están perdiendo energía? Entonces, ese es un problema que Bohr en su momento no podía resolver. Así como Newton también, cuando salió con su ley de la gravedad, ¿no? Que también dijo, cuando le preguntaron, ¿y a qué se debe la gravedad? Dijo, no sé, hipótesis, no pingo, o sea, yo no voy a inventar algo, no tengo los elementos, ¿verdad? Para dar la explicación. Bohr tampoco los tenía, pero entonces sacó postulados. Dijo, pues postulo que no radian, que hay saltos cuánticos, y entonces sí hay radiación. Postulo que siguen trayectorias, que están en estados estacionarios. ¿Y qué es lo que los mantiene estacionarios? Pues así son, así es el mundo cuántico, ¿no? Entonces, la realidad es que la estabilidad atómica, que es tan esencial para nosotros, para nuestro mundo, para nuestra propia existencia, tiene una explicación en términos de la descripción, pero no en términos de a qué se debe que los átomos se mantengan así estables, que no pierdan la energía, que los electrones no choquen con el núcleo, como nos dice la electrodinámica. Estamos otra vez frente a este mundo dicotómico o esquizofrénico, en donde se aplican unas leyes hasta cierta escala y otras leyes hasta otra escala, y ni siquiera es cuestión de escalas a veces. Debo acercar más.
Ya, gracias, perdón. Sí. Bueno, si alguno de ustedes tiene explicación a esa pregunta, pues que la diga de una vez, ¿no? Luego, hay fluctuaciones cuánticas. Esas fluctuaciones cuánticas son conocidas, bueno, también prácticamente desde la época en que salieron Schrödinger y Heisenberg con sus ecuaciones en 1925, 1926, que a veces... ¿Sí? ¿No soy yo? A ver. Ah, parece que este está mejor, ¿verdad? Si no, lo muevo demasiado. Bueno, que a veces, por ejemplo, cuando lanzan ustedes unas de electrones hacia una pantalla, pues uno cae por aquí, otro cae por acá, o cuando preparan un sistema en un cierto estado y luego miden una de sus componentes, pues a veces da para arriba, otras veces para abajo. Hay un elemento indeterminista y un elemento azaroso, ¿de acuerdo? Eso es uno de los elementos esenciales de la física cuántica. ¿De dónde viene? ¿A qué se debe? Entonces hay gente que dice, pues es que el mundo es indeterminista, ¿no? A eso Einstein se oponía mucho cuando Einstein en uno de sus tantos debates dijo, bueno, eso fue en una de las cartas, de hecho, cuando dijo, Dios no juega a los dados, lo que quería decir él, no, el mundo no es indeterminista, ¿no? Es decir, lo que pasa es que no conocemos las causas y están fuera de nuestro control lo que le pasa a cada uno, pero eso no significa que no haya una causa detrás. ¿Qué clase de trayectoria describe un electrón atómico? Otra vez, si alguno de ustedes tiene la respuesta, que lo diga, porque la mecánica cuántica no nos lo dice. Un electrón atómico, su trayectoria no está descrita por el formalismo cuántico, y eso es algo muy interesante. En la mecánica clásica estábamos acostumbrados a describir trayectorias. De repente las trayectorias desaparecen. Heisenberg incluso dijo, es que ya dejaron de existir. No, una cosa es que no las describamos, que no sabemos cómo describirlas, y otra cosa es que ya no haya trayectorias. Pues cómo, y entonces, o sea, cómo se mueven las partículas, cómo se pasan de un lado a otro. No sabemos, no sabemos. Eso no nos lo describe la mecánica cuántica actualmente. ¿Cómo hacer compatibles las nociones de partícula y onda? Eso nos regresa al ejemplo de Feynman, ¿no? Porque él usó justamente el problema de la interferencia, ¿no? De unos electrones cuando pasan por dos rendijas para decir, bueno, aquí hay comportamiento corpuscular, comportamiento ondulatorio, ¿cómo hacer compatibles estas dos nociones? Y ese también es un tema que no queda claro para la mayoría de la gente hoy en día. Louis de Broglie avanzó bastante en ese sentido, pero incluso la teoría que propuso él y que fue lo que le dio su doctorado, ¿verdad? La defendió en su examen doctoral y fue aprobado a pesar de que era totalmente revolucionaria, ¿verdad? Y que después fue confirmada en el laboratorio, ¿verdad? Con experimentos de difracción de electrones por cristales. No es la teoría dominante, no es la forma dominante de ver los fenómenos y los sistemas cuánticos hoy en día. De hecho, hay diferentes interpretaciones, diferentes imágenes que aparecen incluso en los libros respecto a esta famosa dualidad partícula-onda. O sea, en pocas palabras, ¿qué tiene que ver el formalismo cuántico con la realidad subyacente? Esa es la pregunta que nosotros nos hemos hecho, nos parece que es suficientemente válida, legítima, como para dedicarle un buen rato de nuestras vidas a tratar de encontrar, no la respuesta final, no, pero cuando menos algunas respuestas que indican más o menos el camino por donde se puede seguir trabajando para adquirir una visión más coherente del fenómeno cuántico. Pasamos entonces a la siguiente. Y sí, bueno, aquí tenemos este caso, justamente el de las electrones que pasa por las dos rendijas. Como sabemos que cuando formamos ondas en un estanque, ¿verdad? Un frente de ondas planas, así, ¿verdad? Con una tabla, por ejemplo, que hacemos, que bajamos y
y subimos para que se forme este frente de ondas plana. Lo hacemos pasar por estas dos rendijas, pusimos un obstáculo allí en la superficie del agua, hacemos pasar las ondas por dos rendijas y obtenemos un patrón de interferencia, eso ya lo sabemos muy bien. Lo mismo pasa con la luz. Probablemente ustedes ya han hecho ese experimento. Es muy bonito, el experimento de Young. ¿Lo han hecho? Sí. ¿Verdad que es bonito? Sí. Bueno, si lo hicieran con electrones obtendrían algo muy similar. No con colores, porque en el experimento de Young, cuando se usa luz blanca, se ven incluso patrones de interferencia en diferentes colores, ¿no? Pero sí, se obtiene también un patrón de interferencia. Y no estamos hablando estamos hablando de partículas. O sea, los electrones son partículas. Es más, son partículas de masa bien definida, de carga bien definida y muy, muy, muy pequeñas. Tan pequeñas que normalmente es suficiente considerar que son puntuales, que no tienen dimensión. Solamente ya, digamos, en teorías más avanzadas, en la electrodinámica cuántica, se considera que adquieren una estructura efectiva debida a las vibraciones que realizan en torno a su centro de masa, ¿verdad? Lo que se llama el Zitterbewegung, y entonces se le asigna un tamaño efectivo, pero lo que es la partícula misma se considera que es puntual. O sea, son partículas y no dejan de serlo. Entonces, ¿cómo es que aparece un patrón ondulatorio en la pantalla detectora, en la de la derecha, cuando se hace pasar el haz por dos rendijas? Bueno, pues ahí hay todo tipo de explicaciones. Pasamos a la siguiente, a la siguiente lámina, que interfiere consigo mismo, los electrones, que otros dicen que se transforman, en camino se transforman en ondas y luego otra vez en partículas a la hora de chocar con la pantalla, de ser detectados, en fin. ¿Qué pasan por las dos rendijas? También eso dicen algunos. ¿Qué es lo que realmente pasa? Ahora que se pueden hacer experimentos con haces mucho menos intensos, se puede lanzar, y también con simulaciones en la computadora, se pueden lanzar unas suficientemente tenue de electrones como para que llegue uno a la pantalla detectora y luego otro, o sea, no interfieren entre ellos, obvio, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se obtiene? Se obtiene que antes hay un video que pueden ver ustedes en el internet y se ve que cuando caen los primeros electrones, se detectan en la pantalla, aparece uno por aquí, otro por allá, al azar, al azar. O sea, ahí hay, ese es un ejemplo claro de fluctuaciones, ¿no? Y siguen esperando ustedes a que lleguen más y más y más y ven cómo se va formando el patrón de interferencia, ¿no? O sea, es un resultado colectivo, estadístico, ¿verdad? Pero los electrones no dejan de ser partículas, no dejan de ser corpúsculos, pero hay allí subyacente un fenómeno ondulatorio. ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que está haciendo que los electrones adquieran este comportamiento como para llegar a producir entre muchos este patrón que es típico de fenómenos ondulatorios, el patrón de interferencia? Se llama de interferencia, pero bueno, es un patrón típico de fenómenos ondulatorios, mejor quizá llamarlo así. Este experimento, sin embargo, todavía, a pesar de que ya se puede hacer así, lanzando los electrones uno por uno, todavía crea mucha confusión, y no solamente entre el público en general, entre los físicos también. Pasamos a la siguiente lámina. Y desgraciadamente, sí, esa fue la siguiente. Sí, gracias. Desgraciadamente, esta confusión trasciende. Como les digo, no solo trasciende al público general, sino trasciende también a los libros de texto. Aquí tengo varias citas. Este es un libro de texto que probablemente conozcan.
escogí este porque es bastante popular, no sé si lo usan también aquí, el de Weiser, pero no es el único, no crean que por eso lo escogí. O sea, pueden ustedes también consultar otros libros de texto y ver qué dicen acerca de la interferencia de electrones. En el mundo microscópico, dice Weiser, ese es de la página 53, traducido al español, en el mundo microscópico no hay ni partículas ni ondas. En nuestro sentido de estos términos. Bueno, entonces, ¿en cuál sentido? ¿No? ¿Quién sabe? Eso no lo dice. Luego, en la misma página, junto con la relatividad especial, la dualidad partícula-onda es central para la comprensión de la física moderna. Pienso que es al revés. O sea, sí, entender qué hay detrás de la dualidad partícula-onda, porque la dualidad es un término que, bueno, para empezar es ambiguo, ¿no? Pero además encierra de alguna manera una contradicción, ¿no? Entonces, hay que entender más bien qué es lo que hay detrás de la dualidad, porque esa es una parte importante de la comprensión de la física moderna. Y 4 páginas más adelante dice que solo la teoría cuántica de la luz puede explicar su origen. Lo cual difícilmente se puede sostener, porque lo que hace la teoría cuántica de la luz es transformar en operadores las cantidades dinámicas que se emplean en la teoría clásica de la luz, ¿verdad? En la teoría de Maxwell. El formalismo de operadores trabaja relativamente bien en la teoría cuántica de la luz, en la óptica cuántica. La óptica cuántica ha avanzado muchísimo, ¿verdad? Usando estas herramientas. Sin embargo, en ningún elemento de la teoría cuántica de la luz, de la óptica cuántica, realmente explica la dualidad partícula-onda, ¿no? Más bien se salta el problema. Y por lo tanto, podemos decir que la mecánica cuántica y la teoría cuántica más en general sigue siendo una teoría incompleta porque no tenemos resueltas todas estas cuestiones de asociar la explicación, el concepto físico a las cantidades que aparecen en la descripción. Que me diga alguien qué significan los operadores, ¿no? ¿Qué es eso? Son elementos matemáticos muy importantes, pero ¿qué es lo que significan físicamente? ¿Qué es lo que le hace un operador a un sistema físicamente? Bueno, pasamos a la siguiente y aquí hay otras. ¿Se requieren 2 teorías diferentes para explicar un solo fenómeno? No, esto es inaceptable, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, primero se desarrolló la termodinámica y después se desarrolló la mecánica estadística y la mecánica estadística, la física estadística vino a dar un fundamento importantísimo a la termodinámica. En algún sentido puede decirse que son dos teorías diferentes, ¿verdad? Porque usan bagajes conceptuales diferentes, pero no se contradicen, no es que una esté en contra de la otra, ¿no? No puedes, en un mismo ámbito no puede haber 2 teorías, 2 explicaciones diferentes para el mismo fenómeno. Entonces, es como cuando tienen ustedes una ecuación diferencial y tienen 2 soluciones para ella. Entonces, pues hay que checar que no se haya cometido un error, porque la solución debe ser única, dadas las condiciones a la frontera, las condiciones iniciales debe ser única. Y lo mismo, para explicar un fenómeno, pues debe haber una comprensión, pero ahorita actualmente hay muchas formas de verlos que incluso son contradictorias unas con otras. Bohr dijo que, y esto se ha repetido mucho, también aparece en los libros, aparece en el Weiser, que la teoría ondulatoria y la teoría cuántica son complementarias, pero ese término de complementario tampoco es un término de la física propiamente, ¿no? La mecánica
clásica, esta es una afirmación muy común, que la mecánica clásica es una versión aproximada de la mecánica cuántica para objetos macroscópicos, o hay quienes dicen que hace extender la constante de Planck a cero y entonces obtienes la física clásica. Bueno, la constante de Planck es una constante universal, no la pueden hacer chiquita, ¿no? O sea, es chica, pero tiene su tamaño, no la hagan cero. Lo que pasa, y en eso se ha avanzado yo creo que bastante, es que los fenómenos típicamente cuánticos se dan a pequeña escala porque es cuando se tienen todavía, digamos, fenómenos, en particular, fenómenos de coherencia, ¿verdad? De correlaciones, etcétera, que cuando intervienen un número más grande de factores, por ejemplo, cuando se somete el sistema cuántico a un entorno, ¿verdad? Se le somete a un reservorio o a un ambiente ruidoso, etcétera, se pierde esa coherencia y eso hace que se pierdan las características típicamente cuánticas del comportamiento, ¿verdad? Entonces, no es fácil definir la frontera. Incluso eso ha sido un tema importante para los que han trabajado durante tiempo en lo que se llama la física mesoscópica o en todo el campo de la nanofísica ahora, porque justamente en la nanofísica todavía se observan y se aprecian muchos fenómenos que sí son típicos de la física cuántica, pero intervienen también ya fenómenos que son más de muchos cuerpos, de fenómenos ruidosos donde se pierde la coherencia y hay que encontrar técnicas, desarrollar técnicas especiales para poder trabajar en ese mundo que está, digamos, con un pie de cada lado, ¿no? Requiere de técnicas particulares. La ecuación de Schrödinger es un principio básico que no puede ser derivado. Bueno, Schrödinger, en sus famosos 4 artículos que publicó en 1927, siguió un cierto razonamiento para llegar a su ecuación. No se puede decir propiamente desde un punto de vista riguroso que sea una derivación, es cierto. Pero la pregunta es, si pretendemos que la mecánica cuántica sea una teoría completa, deberíamos ser capaces de derivar la ecuación de Schrödinger. Ese es un tema pendiente y es justamente uno de los en los que nosotros hemos estado trabajando. Bueno, ahora sí vamos a ver qué es lo que puedo decirles de por dónde puede ir la solución, digamos, y algunas respuestas a algunas de las preguntas. Como les digo, llegar a tener un esquema completo de la física cuántica es una tarea mayor y se van dando pasos, se va avanzando por pasos y bueno, pues eso es lo interesante de la física, poder ir avanzando y profundizando a la vez, ¿no? Entonces, en la siguiente transparencia ya me meto en materia, o mejor dicho, en materia y campo, ¿verdad? Porque la materia no está sola. Y esto es algo muy importante. Eso lo saben bien los ópticos, lo saben bien los que trabajan en electrodinámica cuántica, en óptica cuántica, aunque a veces los ópticos cuánticos se olvidan de la materia y se concentran solo en lo que llaman los fotones, en el puro campo de radiación ya cuantizado, ¿verdad? Pero no, para nosotros lo esencial es no olvidar que materia y campo electromagnético siempre están en interacción y no se pueden sustraer uno del otro, porque en última instancia el campo electromagnético está originado en la materia y siempre está presente, aún a temperatura cero. Aunque apagáramos todas las luces, aunque nos metiéramos en una jaula de Faraday, ¿verdad? Para aislarnos de todos los campos externos,
sigue existiendo el campo de radiación en su estado base, lo que se llama el campo de radiación de punto cero, a temperatura cero, ¿no? Aunque se lograra, ya sabemos por la termodinámica que no se puede, pero aunque lográramos bajar a temperatura al cero absoluto, ahí seguiría habiendo un campo de radiación electromagnética, ¿no? Entonces, hay que reconocerlo y tomarlo en cuenta y tomarlo en serio, que la materia siempre está en interacción con el campo. Y vas a compensar en el campo de radiación electromagnética, porque si ustedes se dan cuenta, toda la materia que estudiamos así a nivel de física, de mecánica cuántica, es materia que interacciona electromagnéticamente. Aún las partículas neutras tienen estructura electromagnética, ¿no? Los neutrones, etcétera. Entonces, cuando queremos entender, por ejemplo, la estabilidad atómica, cosas así, cuando estamos tratando con sistemas atómicos, moleculares, incluso núcleos, etcétera, que es donde se aplica la mecánica cuántica normalmente, no estoy hablando de toda la teoría cuántica, estamos hablando de materia que tiene propiedades electromagnéticas, que es capaz de interaccionar con el campo electromagnético, de producir campo, de interaccionar con él, de absorber campo, etc. Entonces, lo interesante, y aquí sí ya voy a ir haciendo algunas afirmaciones de conclusiones a las que nosotros hemos llegado, ¿verdad? Porque no me puedo extender demasiado en todo el desarrollo. En ausencia de esta interacción, el comportamiento de la materia se rige por leyes clásicas. O sea, si quieren ustedes saber cuál es el límite clásico de la mecánica cuántica, pues tendríamos que apagar todos esos campos, hasta el campo de punto cero. Y entonces tendríamos materia clásica, pero en la presencia del campo de punto cero, resulta que la materia se cuantiza. Eso es lo interesante. Por cierto, voy a hablar un poco, antes de entrar a esto del cómo es que se cuantiza, déjenme decirles un poquito más de este campo de punto cero, porque a lo mejor no lo tienen muy en la mira o quizá no han oído antes de él, aunque es un fenómeno físico que fue predicho teóricamente por Planck en un trabajo que publicó por ahí de 1910-1911. Cuando él sacó sus primeros trabajos con la cuantización del campo, lo que llamamos ahora campo fotónico, ¿no? El campo térmico, muchos de sus colegas en las reuniones, en congresos, etcétera, donde él presentó su famosa ley de radiación del cuerpo negro y cómo llegaba a ella y eso, le cuestionaban, pero necesitamos una derivación más rigurosa y Planck era una persona muy sistemática, muy disciplinada y se puso a estudiar el problema de la radiación de cuerpo negro, a darle vueltas y vueltas por todos lados, por el lado de la termodinámica, de la física estadística, de la electrodinámica, etcétera. Y en 1911 publica este trabajo, muy bonito trabajo, en donde dice, en realidad, además de la radiación térmica, existe también una componente atérmica de radiación, que también es un campo maxwelliano, ¿no? Y que tiene una energía por modo normal, por frecuencia, pues, igual a un medio de H barra omega. Entonces, ustedes verán en muchos libros que en efecto la ley de Planck completa, la de distribución de la radiación, no solamente contiene la parte térmica, ¿verdad?, que es la que se dibuja en la curva, la que se detecta, ¿verdad?, sino esta otra parte que no se detecta, pero que fue una predicción teórica de Planck. En la siguiente lámina podemos ver un poquito más acerca de esto. Aquí a la izquierda tienen ustedes la curva de la radiación térmica, ok. A la derecha tienen ustedes la fórmula para la densidad espectral de la radiación del punto cero, o sea, a temperatura cero. Esa no se puede dibujar porque no hay una intensidad, esa es fluctuante, entonces esa no se puede detectar como se detectan con los diferentes detectores que se usan para la radiación térmica, ¿no? Pero existe y sí hay indicios directos de su existencia.
Por ejemplo, el efecto Casimir, esta atracción entre dos placas neutras metálicas que cuando se juntan mucho, ese efecto se debe a que se excluyen por las condiciones de la frontera que cumple el campo de radiación electromagnética, ¿verdad? Si ponen ustedes placas metálicas, pues se excluyen muchos de los modos entre las dos placas, del espacio interior entre las dos placas, y eso hace que haya, digamos, una presión efectiva de los modos externos y una atracción efectiva. No es que interactúen entre ellas las placas, pero debido a esta diferencia en la estructura del campo externo y el campo entre las placas, aparece una atracción efectiva entre las placas. Y eso se llama efecto Casimir, fue predicho también teóricamente inicialmente y está comprobado experimentalmente. Y hay otras comprobaciones experimentales de la existencia del campo de punto cero. En la teoría cuántica se habla de fluctuaciones del vacío, ¿no? Pero nosotros aquí nos mantenemos con esta visión que introdujo Planck de un campo electromagnético maxwelliano, ¿no? De radiación electromagnética, que debe cumplir las mismas condiciones, tiene las mismas propiedades como el resto del campo electromagnético. Bueno, ese es el estado base, pues, del campo de radiación electromagnética. Y por cierto, esa energía 1 medio de H omega es la misma que tienen los osciladores materiales en mecánica cuántica, ¿no? Es la energía del estado base de los osciladores materiales. Aquí estoy hablando de osciladores del campo, ¿no? De frecuencia omega. Bueno, entonces, este es el campo de punto cero, ya se los presenté, lo ponemos a interaccionar con las partículas. No es un problema sencillo, es un problema de electrodinámica bastante complicado, pero hay formas pues de abordarlo. En la siguiente lámina no les voy a poner todo el procedimiento que hemos seguido porque hemos construido, hemos hecho un abordaje estadístico del problema, derivando una ecuación para la densidad de probabilidad, una ecuación de Fokker-Planck generalizada, etcétera. En fin, ya hay mucho trabajo hecho y solamente pongo el punto de partida y algo a lo que hemos llegado más recientemente, para no saturarlos demasiado a ustedes. El punto de partida pues son las ecuaciones de movimiento de la partícula, ¿verdad? La velocidad, x punto igual a p entre m y p punto igual a, tenemos la fuerza externa, tenemos la reacción de radiación, porque las cargas eléctricas cuando están aceleradas radian, entonces hay que tomarlo en cuenta, y este campo eléctrico, la componente eléctrica del campo de vacío, de este campo fluctuante, es un término fluctuante, es un término azaroso, ¿verdad? Es un ruido, ¿verdad? Y lo podemos tomar como si fuera independiente de la posición, a pesar de que pues tiene longitudes de onda, ¿no? De todas las longitudes de onda, en principio, todo el espectro, porque se trabaja en lo que se llama la aproximación de onda larga, en la aproximación dipolar, porque sabemos, eso lo sabemos de muchas observaciones del mundo cuántico, que las cargas interaccionan con modos del campo de frecuencias relativamente bajas, o sea, que se puede considerar que la longitud de onda es de esos modos, de los relevantes, pues, es mucho mayor que, por ejemplo, el tamaño del átomo, y entonces se toma esta aproximación. En fin, les digo, hemos seguido por varios caminos y esto nos ha llevado en particular nos ha conducido a partir de hacer un estudio estadístico a la ecuación de Schrödinger y a la existencia de estados estacionarios como resultado del balance energético. Eso es lo importante. Entre la energía perdida para ciertas órbitas, solamente para ciertos estados, se establece un balance entre la potencia radiada por las cargas,
porque están aceleradas, y la potencia absorbida por las cargas debido al golpeteo permanente del campo de fondo. Esto, de hecho, la propuesta de que debe haber, de que ese balance energético es lo que debe llevar a los estados estacionarios del átomo, es una propuesta que hizo Nernst, un químico alemán, en 1916 ya. La publicó él. Dijo, ese campo que descubrió Planck debe ser importante, debe poder explicarnos las órbitas estacionarias o los estados estacionarios como resultado de un balance energético entre la energía radiada o perdida por las cargas y la energía que absorben del campo. Y en efecto, nosotros ya lo hemos llegado a eso rigurosamente, que así es, ¿no? Pero tardamos varios años en llegar a ello. Varios colegas de otros países y nuestro grupo en el Instituto de Física. Bueno, este campo de... me paso entonces, ya tenemos la idea de que hay estados estacionarios y queremos entonces entender cómo los describe la mecánica cuántica, en particular, ¿de dónde salen los operadores? ¿Qué nos dice todo el formalismo matricial, la formulación de Heisenberg, ¿no? ¿Qué nos está diciendo acerca del comportamiento de este sistema? Y eso ha sido muy interesante porque lo que hemos también descubierto es que, piensen ustedes que originalmente tienen, por un lado, los electrones así como partículas cargadas clásicas que todavía no están interaccionando con el campo, tienen por otro lado el campo y conectan la interacción al T igual a 0, ¿no? Se conecta. Entonces, ¿qué pasa? Que la partícula, el electrón, empieza a sentir el golpeteo del campo, ¿verdad? El campo es azaroso, tiene todas las componentes, sus fases, las fases de las ondas son al azar, que es lo que dice allí, estoy poniendo las amplitudes ya normalizadas de los modos del campo, los estoy poniendo como A índice NK, ahorita les digo lo que son NK, y son, ya están normalizadas a la unidad, pero tienen fases al azar, son independientes los modos, ¿no? Entonces, ¿qué le va a pasar a esa partícula? Pues que su movimiento se va a empezar a estocastizar, ¿verdad? Por el ruido del campo, y pasa por una fase muy complicada fuera de equilibrio, la situación inicial es fuera de equilibrio, y poco a poco se van estableciendo estos estados estacionarios, ¿verdad? Y para entonces la partícula ya perdió memoria de cuáles eran sus condiciones iniciales. Entonces se puede hacer una transformación del paréntesis de Poisson, para los que ya han visto en la mecánica clásica el paréntesis de Poisson de las variables conjugadas X y P. Ustedes saben que el paréntesis de Poisson de las variables X y P es igual a 1, porque las variables X y P son variables canónicas conjugadas, ¿no? Bueno, de manera que parcial de X respecto de X, parcial de P respecto de P, pues da 1. Pero si pasamos a las variables iniciales, las de la partícula ya no cuentan porque la partícula ya perdió la memoria de cuáles eran sus condiciones iniciales, y lo que sí subsiste entonces son las variables del campo. El campo adquiere el control de la respuesta de la partícula. En esos estados estacionarios ya el campo tomó el control, y entonces el paréntesis de Poisson se calcula respecto de las variables canónicas de los modos del campo. Ya normalizadas, cuando se normalizan, estas A ya no son la P y la Q de cada modo del campo, sino que son A y A conjugada, que están relacionadas mediante una transformación de escala, simplemente, compleja. Aparece allí menos I entre H barra. Esa es la transformación, ¿no? Porque la H barra, ¿de dónde viene? Viene de la energía de cada uno de los modos del campo, de que
omega cuadrada, un medio de omega cuadrada más p cuadrada es un medio de h omega. Entonces, de esa transformación, una vez que se pasan a las variables normales, aparece allí la h barra y aparece la i porque las a y a conjugadas son complejas. Entonces, el paréntesis de Poisson se transforma en esa cantidad que aquí introduzco esa notación, pongo esta suma sobre todas las K, que son los NK, son los modos que están interaccionando con la partícula en un estado estacionario. Y son justamente los modos que capaces de llevar la partícula a un estado, de un estado N en donde se encuentra, a un estado K diferente. Entonces, solamente cuando estamos estudiando el sistema en un estado estacionario N, solamente los modos, aquellos modos que tienen la frecuencia adecuada para que la partícula efectúe una transición a un estado K, ya sea de mayor energía o de menor energía, son los que intervienen en la expresión. A eso se debe este doble índice. Entonces, esta es una notación a esta suma sobre todos esos modos relevantes. La defino como un paréntesis cuadrado de la XNPN, donde N es indica el estado en el que se encuentra la partícula o el sistema, pensando, por ejemplo, en un átomo de hidrógeno, el electrón de un átomo de hidrógeno. Entonces, eso es muy interesante porque con esa expresión para la XN ya en un estado estacionario, ¿verdad?, de movimiento en donde solamente la partícula está respondiendo a esos modos, se llega a que se tiene que cumplir que ese paréntesis cuadrado, si pasamos a la siguiente lámina, a que ese nuevo paréntesis de Poisson, porque todavía estamos hablando de paréntesis de Poisson, tiene que dar IH barra. Esto viene de que venimos de variables canónicas conjugadas, ¿no? Entonces, aparece allí, es como entra la constante de Planck en la dinámica, ¿no? No la metimos como postulado, sino que se deriva debido al cambio de escala entre las Qs y Ps del campo, o sea, debido a la energía del campo, que es un medio de H omega. Entonces, esto ya es álgebra, por la expresión que teníamos para la XN y para la PN, nos queda esta suma, ¿verdad? Que si ustedes identifican la XNK y la PNK, que además la PKN tiene que ser la compleja conjugada de la PNK, de la PKN. Sí, y estas coeficientes con dos índices, que son los coeficientes de respuesta de la partícula al modo del campo NK, resultan que adecuadamente ordenados son los elementos de matriz de X y de P. De manera que esta expresión de allá arriba la pueden ustedes expresar en términos matriciales. La matriz X por la matriz P menos la matriz P por la matriz X, ¿verdad? El elemento de matriz NN' de este producto me da IH barra delta NN'. Bueno, pues esta es la fórmula matricial del conmutador básico de la mecánica cuántica. XP igual a IH barra, ¿no?, por la matriz unidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Claro, hay mucho detrás, yo les estoy diciendo nada más como que estoy ahora sí quedando saltos cuánticos, ¿verdad? La respuesta, o sea, estos XNK, los coeficientes, son los coeficientes de respuesta de la partícula al modo de, cada uno al modo de campo ANK, a un modo que es el que hace que efectúe una transición del estado N al estado K, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, la respuesta de los electrones al campo queda expresada en términos de estos operadores que satisfacen el conmutador básico. Entonces, el conmutador es una expresión que se puede derivar, no se tiene que postular, ¿no? Claro, Heisenberg la tuvo que postular, pero han pasado ya pues 97 años.
¿no? Que lo postuló. Y como que ya es tiempo de que veamos de dónde viene su postulado. Y resulta que es la interacción de la partícula permanente con este campo de fondo la que nos permite entender el origen, la emergencia del comportamiento cuántico. La partícula no es intrínsecamente cuántica, no tiene intrínsecamente propiedades ondulatorias, las adquiere por su interacción permanente con el campo. Aquí mostré de dónde, bueno, les dije rápidamente de dónde proviene el formalismo matricial, el formalismo de operadores, ¿no? Pero dado que la partícula está en permanente interacción con el campo de fondo, de ahí también hereda las propiedades ondulatorias que se observan en estos fenómenos de interferencia. O sea, las partículas no son partículas y ondas, son partículas, pero adquieren ese comportamiento ondulatorio por el medio en el que están inmersas. Y eso es lo que permite también que, aunque dos partículas que forman parte del mismo sistema no interaccionen entre ellas, se establezcan correlaciones entre sus comportamientos, entre sus variables dinámicas, mediadas por los modos del campo con los cuales están en interacción. Si son partículas idénticas, interaccionan con los mismos modos del campo. Entonces, eso es lo que correlaciona su comportamiento. Bueno, la siguiente, no sé cómo ande de tiempo. ¿Ya? ¿O todavía me dan unos minutos? ¿2 minutos? Bueno, rápidamente, los resultados me aceleran. No hubiera yo preguntado, ¿verdad? A ver. 12. Bueno, no. Entonces, si puedes poner de una vez ya, sí. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es lo que podemos decir? Que se reproduce el formalismo cuántico, ya no solo la mecánica ondulatoria de Schrödinger, como les dije, se fue en primer paso a través de la derivación de ecuación de Fokker-Planck, etcétera, del tratamiento estadístico, sino la mecánica matricial de Heisenberg. Porque una vez que se llega a operadores, claro, los operadores operan sobre funciones de estado. Sí, el sistema se encuentra en un estado dado y lo que hace el operador es alterar el estado de la partícula, pasarla a otro estado, ¿no? Ese es el sentido. Se encuentra el sentido físico del conmutador. Claro, ven ustedes, desaparecieron las trayectorias, pero no desaparecieron de la realidad, desaparecieron de la descripción. También desapareció el campo de fondo de la descripción. Eso es lo interesante. Como derivamos respecto a las variables normales del campo, el campo desapareció, pero dejó su huella, así como, ¿se acuerdan ustedes en Alicia en el País de las Maravillas? La sonrisa del gato, ¿no? Bueno, así, la constante de Planck es algo así como la sonrisa del gato. O sea, ahí está, pero ¿de dónde viene? Bueno, pues ya el campo de fondo ese desapareció, nomás dejó ahí su huella, que es la constante de Planck, el comportamiento ondulatorio, ¿verdad? La posibilidad del establecimiento de correlaciones entre sistemas que comparten su interacción con el mismo campo de fondo. Y esta descripción en términos de operadores nos está describiendo, este formalismo en términos de operadores nos está describiendo la respuesta de los sistemas mecánicos al campo. Eso es lo que describe, la respuesta al campo. No describe trayectorias, pero eso no significa que ya dejen de existir las trayectorias, simplemente no están en la descripción. Y bueno, esto no he tenido tiempo de hablar, eso se requeriría bastante más tiempo, pero resulta que también el spin se puede entender, y tenemos trabajos al respecto para quienes les interese, también se puede entender como una propiedad del electrón que emerge por su interacción con el campo, porque el campo electromagnético, ustedes saben, es un campo vectorial que está compuesto de componentes de diferentes polarizaciones, de 2 polarizaciones. Y resulta, este es un hecho experimental, que el electrón interacciona con modos de polarización circular
ya sea izquierda o derecha. Y estas dos modalidades de interacción, el hecho de que los electrones o bien interaccionan con modos de polarización izquierda o bien con modos de polarización derecha, es lo que da lugar a esta variable dicotómica que está asociada a un momento angular intrínseco, que es el spin. De hecho, el campo de fondo, este mismo campo de punto cero, también se compone de, es un campo maxwelliano, se compone de modos de polarización izquierda y derecha. Se puede calcular el momento angular intrínseco de esos modos y también es un medio de H, el momento angular intrínseco de los modos del campo. Eso es un cálculo fácil de hacer, clásico, ¿no? Bueno, más resultados. La siguiente, antes de que se me acabe el tiempo. Bueno, ya lo dije, el campo de fondo es el que introduce el comportamiento, el elemento ondulatorio, y pues ya se entiende qué significa eso de la dualidad partícula-onda. Y ya mencioné esto de la interacción de dos partículas mediada por el campo, aunque no interaccionen, digamos, oficialmente, ¿no? Externamente, ¿no? Dos partículas, si son idénticas, interaccionan con los mismos modos del campo. Eso da lugar a los estados entrelazados, eso ya también lo hemos obtenido, ¿verdad? Y pues desapareció el campo de punto cero del formalismo. Y entonces, si ustedes ven el formalismo sin saber de dónde viene, ¿verdad? Dicen, no, pues aquí hay no localidad, sí, el fenómeno cuántico es no local. Bueno, sí, la descripción dice eso, ¿verdad? Pero en el fondo sí hay, esa descripción proviene de un fenómeno que sí es enteramente local, ¿no? Que no viola las leyes del resto de la física. Lo que pasa es que los fenómenos ondulatorios, pues sí, las ondas transmiten efectos, ¿verdad? Y establecen correlaciones, y esas correlaciones, una vez que están establecidas, pues ahí están. Aunque los electrones se alejen, pues siguen correlacionados mientras no haya nada que rompa la coherencia, que rompa la correlación. Y entonces parece que la mecánica cuántica se refiere a un mundo local, no local y acausal, pero es la descripción, es aparente, ¿no? La teoría subyacente sí es local, es realista, es causal y es objetiva, no necesita al observador para establecerla, ¿no? Aunque claro, para comprobarla se necesita ir al laboratorio, ¿verdad? Pero eso ya se ha hecho y está ampliamente comprobada la mecánica cuántica. Y seguramente lo seguirá estando. Y difícilmente podemos poner a prueba esta idea, es esto que he presentado ahora, de que en el instante inicial todavía el sistema no se acaba de cuantizar porque los tiempos involucrados son muy pequeños y no tenemos forma de aislar el campo de punto cero. Está presente en todos lados, en todo el universo. Bueno, creo que aquí, a ver, la siguiente supongo que ya será la conclusión. Sí, entonces, ya vimos, no es que el electrón sea tenga intrínsecamente spin o sea intrínsecamente cuántico, se cuantiza, el fenómeno cuántico emerge. Y lo más reciente, y eso creo que también es muy interesante, pues apenas lo estamos acabando de formalizar, es que como resultado de esta interacción, naturalmente no solamente la parte mecánica se cuantiza, también el campo se cuantiza, ¿no? Y también se expresa en términos de operadores. Pero no es cuestión como le hacen en los libros de texto de nada más tomar las variables clásicas y ponerle su gorrito. No, no se vale, ¿no? Hay que entender qué significa ese paso, de dónde viene. Este punto del penúltimo es interesante. Esa transición al régimen cuántico es un proceso irreversible. Y una vez que se llegó a la cuantización, pues no sé si en el futuro se pueda encontrar la forma de descuantizar, de apagar todos los campos, ¿no? Pero ya,
la cuantización de la materia a escala atómica, etcétera, pues ya llegó para quedarse. La teoría, y la teoría por aquello de que también el campo se cuantiza, se puede extender en principio, entonces, pues cuando menos al campo electromagnético cuantizado, ¿verdad? Más en general la electrodinámica cuántica. Claro, lo que hace falta es hacer una descripción covariante, relativista, y un tratamiento relativista de un proceso estocástico como el que se trata aquí, no satisfactoria, todavía no existe. Entonces, hay mucho que hacer todavía, pero pues pensamos que es un camino interesante por lo que ya nos permite entender del fenómeno cuántico, y pues los que están interesados, aquí hay materia para trabajar y para avanzar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Seto, por su conferencia. Ahora pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. A nuestro público en Zoom les recordamos que pueden hacer llegar sus preguntas a la doctora Seto mandando mensaje directo a la persona nombrada en Plexis Q&A. Muy bien. Sí, pueden pasar todavía la última transparencia porque ahí puse la bibliografía. Muy bien, gracias. Preguntas, comentarios. Primero es un honor haber estado en la plática, se me hizo muy interesante. Se me hizo muy interesante la plática, es un honor haber podido oírla. Sí. Tengo una pregunta. Usted comentó que Einstein hablaba que era algo determinístico, pero a lo que voy es desde su opinión, y usted diría que la ciencia apunta a que la realidad es algo determinística, estocástica, o no se puede saber hasta este punto. ¿Y usted cree que existe la posibilidad de si vamos a poder entender la respuesta a esta pregunta? Vaya. Es una pregunta muy actual la que haces, ¿eh? Es una buena pregunta y todavía no hay una respuesta única. De hecho, hay trabajos recientes, Toft es uno de ellos, el premio Nobel que mencioné más o menos al principio de la plática, pero también hay otros colegas que están desarrollando toda una teoría, digamos, y no solo una teoría, sino una corriente, yo diría, que llaman superdeterminismo, que en última instancia todo está determinado, ¿no? Inicialmente, de alguna manera. Y no suena tan loco hasta eso, pensándolo bien, a lo mejor, ¿no? Lo que pasa es que, pues, el mundo es tremendamente complejo, consta de una infinidad, no en el sentido matemático, pero de una infinidad de componentes. Simplemente pensar, ¿por qué digo yo que los modos del campo tienen fases azarosas? Lo digo porque están fuera de nuestro control y porque ese campo probablemente está originado por las partículas que en los confines del universo están radiando y nos llega la radiación hasta nosotros, y entonces son totalmente independientes unos de otros. Entonces lo tratamos como azaroso, pero en última instancia algo, o sea, ¿de qué es causal el mundo? Sí, pero aunque la descripción es indeterminista, tratamos los fenómenos como puramente azarosos, en el fondo puede ser que esté todo en principio determinado. Es una pregunta de valor filosófico, ¿no? Metafísico, pero sí hay, bueno, hay un colega que es físico y filósofo de la ciencia, que es las dos cosas, y él está muy metido en este campo, y hay algunos físicos como Toft que también están desarrollando esta corriente superdeterminista. Pero, y regresando al comentario de Einstein, bueno, corresponde a su época, o sea, en el fondo eso es lo que él, quizá hoy en día Einstein diría eso, ¿no?
En última instancia, ahí todo está determinado, pero es tan en última instancia que no debemos preocuparnos. No es el determinismo de Laplace, obviamente, ¿no? Muchas gracias Sí, por la sí. respuesta. Sí. Ok, muchas gracias por la plática y bueno, mi duda era acerca de la desigualdad de Bell, que recuerdo que alguna vez vimos que en las teorías así como más realistas surgía ese problema, pero con esto no pasa eso, ¿verdad? Porque no agregas como variables escondidas, sino que ya están ahí, o cómo funciona. Sí, a ver, no entendí bien todas las palabras que dijiste, pero si entiendo, lo que quieres saber es si esto significa que sí hay variables ocultas o algo así, Más o menos, más o menos. es Ok, específicamente de Sí. la desigualdad de Bell, sí. pues se pueden hacer experimentos que varían Sí. según eso, ¿no? Ujú. No, y los experimentos todos funcionan. O sea, la mecánica cuántica está bien, sí. Y yo no, si algún experimento contradice las predicciones de la mecánica cuántica, pues lo más probable es que el experimento esté mal hecho o, o lo hayan interpretado mal, ¿no? Porque sí, yo tengo mucha confianza en la mecánica cuántica en ese sentido. Lo que pasa es que la derivación de la desigualdad de Bell, la derivación misma de Bell y todas las otras derivaciones que se han hecho desde entonces, la de Clauser, Horn-Scherman y Holt, etcétera, tienen implícito un postulado, una suposición, ni siquiera lo ponen como postulado, es una suposición que está muy implícita y que no necesariamente se cumple. Y en el caso de sistemas cuánticos, si uno los analiza con cuidado, no tiene por qué cumplirse. Pero eso no significa que haya no localidad ni nada de eso. La respuesta, mi respuesta, y no solamente mía, ¿no? Es que no tiene por qué satisfacerse la desigualdad de Bell porque no tiene por qué satisfacerse esa suposición que introdujeron, que se introduce en su derivación, ¿no? No es que nosotros estemos así peleados por encontrar variables ocultas y eso. Aquí nosotros hemos avanzado sin siquiera preocuparnos por llamarlas variables ocultas, ¿no? Pero sí nos preocupa que la gente llegue a la conclusión de que el mundo es no local o que hay transmisión supernominal de información o que se acabó el realismo, dicen unos, como que no hay un mundo real, entonces eso no, y no tiene por qué ser. Esas son, eso sí son interpretaciones, sí. Y Muchas creo gracias. que por ahí va la pregunta, ¿verdad? Ah, bueno, ok. Sí. Ahí. Sí. Gracias, doctora, por su plática. Yo quisiera preguntar, en cuanto a las interpretaciones de la mecánica cuántica, ¿usted se inclina por la interpretación de Copenhague o Uy. se inclina tiene otra diferente que, No, porque... o no? No, bueno, pues es que como les dije, aquí no se trata de inventar otra interpretación más o tratar de corregir alguna de las muchas que ya existen o verle de dónde cojean, etcétera, sino entender más bien, ¿no? Y bueno, una vez que hasta donde hemos logrado entender, nosotros tenemos una visión realista del fenómeno, la interpretación de Copenhague es idealista, no es realista, aunque tampoco digamos, es un idealismo medio raro, y una diferencia clara entre lo que aquí he expuesto y a dónde lleva desde el punto de vista interpretativo
Y lo que dice Copenhague es que aquí, como lo he dicho varias veces, es necesario un tratamiento estadístico, ¿no? Porque, por el elemento azaroso. Entonces, aunque uno habla de el electrón, se trata de un electrón representativo, de un miembro de un ensamble, de un conjunto estadístico, siempre. Y para Copenhague no, o sea, para Copenhague la función de onda representa a un individuo, ¿no? Y por eso de repente les resulta que se forma una nube, que el electrón se convierte en una nube, ¿no? Porque la psi tiene que representar a un electrón, y si la psi es una función de la posición, ¿verdad? Distribuida, pues entonces el electrón ya se desparramó, ¿verdad? Y luego, se colapsa porque a la hora de medir, pues ya el estado es 1. No, todo eso no es física. Eso es resultado de la interpretación. O sea, no hay ninguna demostración física de que la función de onda se colapse, ¿no? O sea, es una interpretación, ¿no? Entonces, la interpretación de Copenhague tiene esos problemas, los tiene. Y no es que yo quiera aquí decir por cuál interpretación me inclino o por cuál no, porque lo que estamos haciendo aquí es física, ¿no? Y la física nos conduce a que, como lo dije hacia el final, ¿no? A que podemos seguir pensando que el mundo que hay un mundo real, que es un solo mundo físico, que se necesita una interpretación, una descripción, un tratamiento estadístico, que es causal, que es local, etcétera. Eso no es parte del bagaje interpretativo de Copenhague y de muchos otros. No metemos muchos mundos tampoco aquí, ¿no? Va más bien por el lado de Einstein, de la visión que tenía Einstein, que sí era realista, objetiva, etcétera, eso sí, pero con elementos que no se tenían o no eran explícitos en ese momento. Es interesante que sí, Einstein junto con uno de sus colaboradores, en un momento dado, en 1913, 2 años después de publicado este segundo artículo de Planck, sí quiso tomar en serio el campo de punto cero y hizo un trabajito, pero le salió mal un factor de 2, como es usual para todos nosotros, ¿verdad? Y lo dejaron, ¿no? Y abandonó eso y ya se metió después a otras cosas, a la teoría cuántica de la luz y a la teoría de la gravedad, etcétera, y dejó eso de lado. Lamentablemente, Einstein ya no se dedicó propiamente a desarrollar una teoría fundamental de la mecánica cuántica, pero estoy segura que no sería, bueno, con la capacidad de Einstein, no podemos comparar en lo absoluto, pero no estaría creo, tan alejado, al menos desde el punto de vista, digamos, de orientación de lo que estamos haciendo. Desde el punto de vista de los principios, pues, de la física. Ojalá y tuviéramos una persona de la capacidad de Einstein ahora, ¿no? Pero sí, esto sí está. Copenhague es así como de lo más alejado de esto. Sí. Si tú ves cuáles son los preceptos, dices, no, pues esto no. Sí. Sí. No, pues yo sí te escuché. Bueno, ahí está. Sí. Pues también primero era agradecerle por la plática, estuvo muy interesante. Y mi pregunta es, pues que existen varias interpretaciones de la mecánica cuántica, pues entre ellas hay teorías de muchos mundos y de variables ocultas. ¿Usted nos podría decir que este campo de punto cero es la variable oculta? Y si no, ¿esta teoría nos puede apuntar hacia dónde buscar las nuevas variables ocultas? Sí, como ustedes vieron, sí, son variables físicas las que intervienen, reales, ¿no? Las amplitudes y las frecuencias del campo de punto cero, su componente eléctrica, su componente magnética, pues todo eso es real.
pero no, y resulta que se ocultan, o sea, ya no aparecen en la descripción cuántica, ¿no? Desde ese punto de vista, sí, podrían llamarse variables ocultas, pero no en el sentido que le da, que se les da cuando en el marco del teorema de Bell o teoremas similares, ¿no? Donde variables ocultas tienen ya una connotación específica, ¿no? Por la forma como se les introduce en el formalismo, ¿no? No es, pero sí, hay variables ocultas. Y claro, una teoría más fina, a otro nivel, incluiría todavía esas variables antes de que desaparecen en la descripción, porque desaparecen cuando llegas al formalismo de operadores. Pero antes de eso, todavía en el paso anterior, ustedes vieron que allí estaban, ¿no? Yo tomé los paréntesis de Poisson respecto de las amplitudes del campo. Ahí todavía están, pero como la respuesta de la partícula a las amplitudes del campo es lineal, ¿verdad? X es lineal en A la hora de derivar la X y la P, desaparecen, ¿no? Sí. Pero quedan sus huellas. ¿Otra? Ok, bueno. Hola, doctora. Sí. Bueno, quería hacer una pregunta referente un poco más a la parte reflexiva y de la interpretación que se le da, que está sujeta a todo al fenómeno cuántico. Feynman decía en gran parte que los genios o las personas que hacen los descubrimientos grandes pues no son resultado de un talento natural o de un crecimiento de repente de la nada, sino que es cuestión de trabajo duro y es cuestión de aprendizaje y es cuestión de, bueno, claro que lo decía con más estilo, ¿no? Que yo, pero la referencia a la situación es que también, bueno, estas personas que hacen los descubrimientos importantes tienen todo este trasfondo de trabajo duro y a veces con esta clase de fenómenos es bastante sencillo perderse y pensar que no entendemos las cosas cuando es una cuestión, bueno, pasa mucho en la divulgación, creo incluso que la interpretación cae en la divulgación de una manera bastante poco fiable y a la hora de compartir los datos. Entonces mi pregunta es, más bien, no es una pregunta, sino es pedir un consejo para todos como estudiantes, esta cuestión de la interpretación y de seguir trabajando duro. ¿Cuál es el consejo que nos daría para no perdernos en ese sentido? Sí. No, pues muchas gracias por la pregunta. Sí, en la divulgación también existe siempre ese peligro. ¿Sí? Yo he hecho bastante divulgación y siempre procuro, siento como que hay una enorme responsabilidad cuando divulgamos, no me gusta mucho la palabra, pero en fin, cuando tratamos de comunicar a un público más amplio nuestras ideas o algún descubrimiento o algo, hay un riesgo y muchas veces también una tendencia a simplificar, a sobresimplificar, a empobrecer el mensaje y se pueden perder cosas importantes en camino y entonces transmitir finalmente un mensaje que es engañoso, ¿no? No es fácil hacer buena divulgación, no lo es. Esto que dices que dijo Feynman y que tú has repetido, y bueno, yo lo entendí bien, cada uno usa su lenguaje, ¿no? También lo dijo Einstein cuando le preguntaron le pidieron el consejo, también, bueno, ¿cuántos consejos le pedían a Einstein, no? Ay, ¿cómo le hace usted para llegar a estos descubrimientos tan importantes? Y él dijo, se requieren dos cosas. Se requiere intuición y se requiere mucho trabajo. Sobre todo, mucho trabajo. Sí. O sea, sí, y persistencia. Y perseguir, o sea, si
si tú te vas adentrando en un campo y te das cuenta de que hay algo ahí que te provoca curiosidad o insatisfacción, o te das cuenta de que hay algo que no te cuadra, ¿verdad? No tirarlo por la borda, o sea, anotártelo, ¿no? Y regresar a ello. Y con el tiempo, o sea, si te dedicas y ya lo tomas como un objeto de estudio, entonces puedes ir profundizando. Y hay que profundizar y también no hay que sobreespecializarse, no hay que mirar también alrededor. Y muchas veces es fuera de ese campo específico donde uno puede encontrar una respuesta. La respuesta no necesariamente se encuentra ahí adentro. Y de esto también hay ejemplos. Por ejemplo, muchos seguramente han oído acerca de la teoría de Bohm, que es una formulación causal de la mecánica cuántica y tiene esa virtud de recuperar la causalidad para la mecánica cuántica que otros autores previos ya habían desechado. Pero, pero si se dan cuenta, si ustedes ven cómo se deriva la formulación de Bohm, se deriva a partir de las ecuaciones ya existentes, o sea, del formalismo que ya existe. Entonces, nunca va a poder ir más allá. Sí, o sea, incluso se han desarrollado, se han introducido nuevos conceptos, pero todo relacionado a ese formalismo, que es una forma diferente de reescribir las mismas ecuaciones, de reescribir la ecuación de Schrödinger, de interpretar ese término adicional como un potencial, etcétera. Pero si se quiere realmente entender el fondo de las cosas, hay que escarbar, ¿no? Hay que ver de dónde viene eso, no contentarse con poder reescribir o reformular una teoría, porque entonces pues simplemente uno le está dando vueltas. Claro, sí, no quiero tampoco restarle valor al trabajo de Bohm, porque sí tiene, yo creo que aspectos muy positivos, ya simplemente por el hecho de recuperar la causalidad, pero sí es necesario salirse de lo ya establecido, de la formulación ya hecha, y tratar de entender qué es lo que conduce a ella. Y eso sí requiere mucho trabajo, requiere ser persistente, no dejarse llevar por las frustraciones, porque hay veces que durante algún tiempo pues no se obtienen más que resultados pequeños, que ni siquiera valen la pena ser publicados, ¿verdad? Y luego con todo este asunto de las evaluaciones, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué vas a publicar? Etcétera. Y también cómo vas a aceptar dirigir tesis, sobre todo ya a nivel doctoral, en un campo en donde a lo mejor pues necesitas 10 años para llegar a un resultado significativo. O sea, desde ese punto de vista no es sencillo, pero por otro lado, cuando entiendes algo como el haber entendido esto de dónde surge el conmutador, cuando llegas a eso es muy gratificante. Eso sí, porque de repente te abre un panorama diferente. Yo me había hecho la pregunta durante años, no entiendo, ¿qué hacen los operadores aquí? ¿Qué hacen? ¿No? ¿Y qué tienen que ver además con el formalismo de Schrödinger? Sí, ya sabemos que se puede pasar de uno al otro formalmente, pero físicamente, ¿qué nos están diciendo? Y entonces como de que de repente empiezan a caer las piezas del rompecabezas en su lugar. Y eso es lo bonito de trabajar en un tema donde se requiere profundizar, ¿no? Porque, bueno, la mayoría de los que trabajan en mecánica cuántica la aplican y hay muchas aplicaciones muy exitosas en muchos campos diferentes y se han desarrollado, han surgido nuevas disciplinas en toda la mecánica cuántica. Es impresionante lo que ha dado la mecánica cuántica y la física cuántica más en general. Es impresionante lo que ha dado en estos ya casi 100 años. Pero no puede ser que
que sigamos satisfechos y celebrándola y todo cuando tiene todavía algunos problemas de fondo realmente, ¿no? Por cierto, que como se van a cumplir 100 años de las famosas ecuaciones de Heisenberg en 1925, de Schrödinger en 1926, y luego el famoso debate de 1927, hay una iniciativa para celebrar, para que las Naciones Unidas declaren el año 2025 como el año de la física cuántica. Y entonces puede haber muchas actividades en torno a la física cuántica, de divulgación, ¿no? Pero también puede haber, pues, qué sé yo, congresos sobre la historia de la física cuántica, que es una historia muy, muy interesante, porque la física cuántica se desarrolló, pues, en una época de crisis política, de crisis ideológica, etcétera, y eso influyó, o sea, es un buen ejemplo de cómo se entrelazan la historia de la ciencia con la historia en términos más generales, ¿no? Entonces, se están empezando ya a hacer los trabajos para primero convencer a los países miembros de la UNESCO que estén de acuerdo en recomendar a la ONU que se declare el Año Internacional de la Física Cuántica. Así es que si alguien está interesado en participar en la promoción, pues los invito. Yo estoy ahí metida en el comité ejecutivo de esta iniciativa y naturalmente los alemanes también. Y eso además me motiva más para estar ahí, porque si no, el único que va a salir celebrado va a ser Heisenberg, y eso sería muy injusto porque la mecánica cuántica se debe a muchos, ¿no? Entonces hay que celebrar también a los demás, a De Broglie, a Schrödinger, a muchos otros que han participado, bueno, Dirac, ni se diga, ¿no? Y Pauli, Born, el mismo Bohr también, bueno, pues ni modo. Y tantos otros que Ehrenfest y tantos otros que contribuyeron a ella y que fueron gente muy capaz, o sea, realmente lo que lograron en unos cuantos años fue impresionante, ¿no? Fue un punto de quiebre en la física. ¿Alguna otra pregunta antes de que ya se vayan a descansar? Porque yo creo que ya fue mucho por hoy, ¿no? Sí, creo que ya no hay tiempo de más preguntas, doctora, pero igual le queremos agradecer por su participación en este Simposio Internacional de la Física. De parte de la Sociedad de Alumnos de la Carrera de Ingeniería Física Industrial, así como su simposio, le queremos dar este diploma y un pequeño regalo para agradecerle por su tiempo. Y bueno, aprovechamos también para agradecer a los patrocinadores, ya que sin ellos este evento no sería posible. Ternium, Climate AI y HEV. Muchas gracias por su presencia y nos vemos el día de mañana para la conferencia de Omar Lozano, Física Médica, Nanomedicina dirigida al corazón, que será presencial e inicia a las 10 a.m. en Centro de Congresos. Gracias.